Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits y Óscar Cáceres y Asociados, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido. Radio Universidad de Chile presenta Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Óscar Cáceres y Cintia Ordóñez. ¿Qué tal, mis amigos? Muy buenas tardes, todos muy bienvenidos a un nuevo espacio de Conversando en Positivo. Estamos en Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa. Este es un espacio dedicado a todos aquellos que están acostumbrados a este momento de reflexión, a este momento de conversación positiva, a este momento de mirarse un poquitito para adentro con las propuestas que traemos con nuestros distintos invitados. Así es que nuestros saludos afectuosos a todos quienes nos siguen miércoles tras miércoles de manera muy leal. Un saludo afectuoso a todos quienes van manejando sus hogares en este instante y que nos sintonizan intentando generar un pequeño oasis en esta vorágine que es Santiago. Así es que un saludo a todos muy cariñoso, a quienes nos escuchan desde el exterior, por supuesto también, a través de nuestra señal online radio.udechile.cl. Querida Cintia, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos nuestros auditores. Yo estoy contenta porque igual tengo un invitado especial aquí frente a mí. Especialísimo. No puedo negar que me siento honrada de tener a uno de mis maestros aquí en este estudio. Así es, hoy día traemos una de las propuestas que yo creo que son una de las propuestas más relevantes, diría yo, de las últimas décadas. Y traemos nada más y nada menos que al fundador de la propuesta denominada coaching ontológico. Nos referimos al doctor en filosofía Rafael Echeverría. Yo creo que Rafael no necesitas mucha presentación a estas alturas porque muchísima gente te conoce, muchísima gente ha leído tus textos, eres un escritor tremendamente prolífero y has escrito muchísimo respecto de esto. Y has creado, por supuesto, esta propuesta que hoy día marca tendencia y marca liderazgo. Y para ti es muy importante también, Cintia, porque te formaste con Rafael. Así es, sí, fue un camino de transformación para mí muy, muy valioso. Así Sí. que te dejo la palabra para que lo presentes tú. ¿Qué te parece que le demos la palabra a través tuyo? Pero bienvenido Rafael. Muchas gracias, es realmente un gusto estar con ustedes dos. Cintia, fueron 2 años de trabajo juntos. Sí, así es. Y tengo muy bellos recuerdos de esa época y estoy muy contento de estar acá. Qué bueno. Qué bueno. Queremos contarles que el doctor Echeverría, fundador y presidente, hay que decirlo, de Newfield Consulting, empresa de consultoría y formación en coaching ontológico que opera en diversos países de Hispanoamérica, incluidos los Estados Unidos. Es creador del término ontología del lenguaje, por consiguiente de la disciplina del coaching ontológico. Él es sociólogo de la Universidad Católica de Chile y doctor en filosofía de la Universidad de Londres. Muy bienvenido, Rafael. Quiero hacerte una pregunta para iniciar la conversación. Tú hablas mucho de las conversaciones, claro. Y esta es una conversación en positivo. Estás invitado a ello. Quiero preguntarte, ¿en qué minuto de tu vida aparece esta inquietud de los mundos individuales y transformativos, por así llamarle? ¿En qué minuto aparece esta idea en ti de que la realidad es una realidad construida internamente? ¿Y cómo ese fuese devenir? ¿Qué pasó contigo en tu historia personal para llegar a esto? Mira, desde muy temprano yo asumí un compromiso de participar en procesos de transformación. En la universidad fui dirigente estudiantil, fui presidente de la Federación de Estudiantes, fui progresivamente comprometiéndome en los cambios que en esa época estaba enfrentando el país. Devine marxista como consecuencia de esas experiencias. Y para mí el golpe de Estado fue un
un golpe personal, no solamente político-social, sino fue una cosa muy fuerte. Fuerte porque yo sentí que lo que había pasado, si uno miraba y leía lo que el marxismo sostenía, era perfectamente predecible que pasaría si uno hacía las cosas que habíamos estado haciendo. Y sin embargo no supimos anticiparlo adecuadamente y menos prevenirlo. Y yo partí a Inglaterra después del golpe. Yo era miembro del Consejo Superior de la Universidad Católica en ese entonces, y partí a Inglaterra a estudiar marxismo, y con la idea de convertirme en un referente marxista importante en América Latina. Y mi tesis fue sobre la cientificidad del marxismo. Se llama el concepto de ciencia en Marx. Sobre eso tengo un libro incluso. Y la pregunta que me hice fue, Marx dijo que lo que él había hecho era ciencia, yo he creído eso y he actuado a partir de ese hecho. Examinemos ese planteamiento de que esto es ciencia. Uh-huh. Y hice un trabajo muy a fondo, donde llegué a la conclusión de que Marx estaba consciente que él no había cumplido los objetivos que se proponía para darle carácter científico a lo que había hecho, que tenía que haber llegado a ciertos lugares que no había podido llegar, y que muere consciente de que no había llegado. Y que en el entierro de Marx, Engels, en un discurso muy famoso que hace, lo lanza y lo proyecta, pero él estaba consciente de su fracaso. Y eso a mí me socavó muy profundamente. Creo que las conclusiones que sacaba eran muy rigurosas, creo que fue un trabajo muy interesante, pero me desestabilizó por completo. Y pasé un periodo muy importante de mi vida buscando cómo participar en procesos de transformación que fuesen pertinentes desde una perspectiva distinta. Estuve al menos 10 años luego de mi doctorado buscando caminos, consciente que el marxismo no era como lo había pensado originalmente. Y fueron un conjunto de circunstancias que se dieron en la década de los 80, en los que participé en distintos seminarios, grupos de estudio con diversa gente, uno de ellos con el rector de esta universidad, Ennio Vivaldi, con quien durante más de 7 años trabajamos temas de biología y comportamiento social, otro sobre renovación socialista con otra gente, otro sobre algunas cosas que Fernando Flores estaba haciendo en los Estados Unidos en su doctorado. Y, en fin, varios búsquedas. Y me di cuenta que lo que estaba planteando en ese momento Fernando Flores era algo que tenía una proyección que me pareció muy interesante, y partí a los Estados Unidos a trabajar con él. Le escribí, estuve 2 años y medio trabajando con Fernando Flores. Fue una experiencia curiosa, desde el punto de vista del aprendizaje muy importante. Uh-huh. Pero ¿en qué sentido curiosa, Rafael? Curiosa porque fue contradictoria. Aprendí mucho y le estoy muy agradecido a Fernando por lo mucho que aprendí, pero había una forma de hacer uso del pensamiento que allí se desarrollaba y en el que contribuíamos varios a impulsarlo, que no lo compartía porque tenía objeciones en el dominio de la ética. Y eso me fue distanciando de lo que Fernando hacía. Sentía, allí se hacía un coaching. De hecho, el coaching ontológico que yo conocí se le llamaba así en esa época. Así es. Claro, pero era disciplina informal, no se la enseñaba. Uno veía cómo hacían ciertas cosas los que decían que hacían aquello, y hacía algo parecido cuando le pedían que uno también participara. Y yo tenía muchas dificultades por el tipo de práctica que allí se ejercía, y tenía la impresión de que, sin embargo, en esa propuesta habían elementos que había que rescatar y que colocar en una base ética
y de mayor rigor conceptual de la que entonces existía. Y eso fue lo que me motivó a crear con Julio Laya, que trabajaba también para Fernando Flores, lo que fue The Newfield Group. Estuvimos casi 7 años trabajando juntos con Julio, en un intento por darle al coaching ontológico un estatuto completamente distinto del que habíamos visto que tenía en los círculos de los que proveníamos. Y esto ha sido muy importante para nosotros. Entender el coaching ontológico como un instrumento que opera en el dominio de la ética, para servir a las personas, para abrirles posibilidades, para reconectarlas consigo mismo y lograr que ellas se conecten con su inmenso potencial de transformación que tienen para el bien de su existencia, para una satisfacción más plena en su existencia, para una vida más positiva, tomando el término del programa. Y eso fue un elemento central. Luego con Julio nos separamos por inclinaciones distintas. Él quería ir hacia ciertos lados, yo quería ir hacia otro. Él creó Newfield Network, habíamos sido parte de Newfield Group. Yo creé Newfield Consulting, aceptamos mutuamente usar el mismo nombre. Seguimos en cierto contacto, somos muy cercanos en cierto tipo de cosas, compartimos muchas cosas, pero son dos escuelas hoy día distintas. Pero a nivel personal fue para mí el reencuentro con una posibilidad de participar en procesos de transformación significativos, que tuviesen un impacto histórico en la forma como los seres humanos viven. Contestando a la pregunta que tú me hacías. Correcto. En tu libro, Rafael, hay 2 grandes temas, ¿no? Sí. Lo veía en tu propuesta. En primer lugar, como el sentido de vida, ¿no? El sentido de la vida, que es fundamental para el ser humano. Y la otra, decías tú, que tiene que ver con la construcción de nuevas modalidades de convivencia, que a veces nos impide mirar al otro, ¿no? Entonces tiene como estas 2 vertientes, una como interna y otra externa. ¿Nos podrías profundizar, por favor? Claro, y curiosamente lo que tú acabas de decir, no solamente lo comparto plenamente, sino que son las 2 dimensiones del dominio de la ética. El sentido de la vida a nivel individual y las modalidades de convivencia que nos permiten a todos una vida más plena. Sí, la ética es fundamentalmente una disciplina que busca ambas cosas. Y déjame hacer alguna reflexión sobre lo que indicas. Por supuesto. Los seres humanos somos seres muy especiales. Somos seres biológicos que para mantenernos vivos tenemos que ser capaces de reproducir la organización de nuestra biología en el tiempo. Eso es lo que todo ser vivo tiene que hacer. Humberto Maturana desarrolla esta concepción a través de su concepto de autopoiesis. Pero para el ser humano eso es insuficiente. El ser humano es un ser que además de reproducir su organización biológica, tiene la obligación de reproducir un juicio. El juicio mi vida tiene sentido. Porque si no lo hace, se da cuenta que se acerca a la posibilidad del suicidio, del abismo existencial, de una crisis, de una profundidad que compromete la misma existencia. Entonces tenemos que ser capaces de reproducir ese juicio. Mi vida tiene sentido. Y lo que es muy interesante es que, aquí hay algo que para mí es muy determinante de lo que yo hago. Yo creo que la humanidad enfrenta una crisis de la que no tiene plena conciencia, que fue vislumbrada por un filósofo excepcional. La influencia más grande que yo tengo remite a él, que es el caso de Nietzsche. Y Nietzsche nos dice, hemos pasado un umbral en la historia de la humanidad, desde una forma de existencia que veíamos llena de problemas que teníamos que resolver y que la vida tenía que encontrarlos y encararlos, a otra etapa donde la vida misma deviene un problema. No es que tenga problemas que hay que resolver, ella se convierte en el principal problema para los seres humanos. Y yo creo que esta es una dimensión central de lo que nosotros hacemos.
la persona que se acerca a un coach ontológico muchas veces lo que hace es plantearle problemas muy profundos que tienen, que le están comprometiendo su sentido de vida. Y no logra identificar por qué los tiene, no logra saber cómo salir de ello, cuándo se constituyeron. Y parte central de lo que el coach hace es ayudar a la reconstitución de sentido de vida e incluso mostrarle a esa persona que tiene ella misma que aprender a poderlo hacer en el futuro. Entonces, una de las dimensiones más importantes del coaching ontológico consiste justamente en cuando nos sentimos embotellados, cuando sentimos que la vida está perdiendo el sentido que requerimos para vivirla, ser capaz de ayudar a otro para que se reconcilie con la vida, para que alcance situaciones de plenitud, de satisfacción. En definitiva, el tema de la positividad. Tú hiciste mención, Rafael, en algún minuto a esa búsqueda de rigurosidad en la propuesta que tú intentas plasmar cuando te desmarcas de Flores y toda esa escuela. ¿Tú sientes que ustedes en sus procesos formativos son capaces de traspasar esa rigurosidad a los coaches que forman, en el entendido de que ellos adquieren esa responsabilidad de destrabar, de generar posibilidades en la gente? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que parte de eso lo hacemos. Ahora, en los periodos de formación nuestra es posible que todavía no se logre cabalmente, pero despertamos la curiosidad y el entusiasmo por acercarse. Yo digo siempre, el discurso de la ontología del lenguaje tiene 3 atributos fundamentales. El primero es el que tú dices, el rigor conceptual. Ajá. Nos alimentamos de las mejores tradiciones de pensamiento, filosóficas, científicas, en las humanidades. Y podría hablar largo sobre eso, pero sería un poquito aburrido. Pero realmente las principales contribuciones filosóficas, científicas, y en psicología, en las humanidades en general, en las ciencias humanas, están presentes. Hacemos un esfuerzo permanente y estoy permanentemente trabajando eso. Y yo creo que planteamos la importancia que esto tiene. Despertamos curiosamente para mucha gente un renovado interés por los temas filosóficos, que lo perdieron en la escuela porque las clases que tenían de filosofía mataban el interés en la filosofía. Y luego nos encargamos de alguna forma de aportar. Y vamos a hablar posiblemente de eso, me gustaría poderles contar este proyecto en el que estamos de la Federación Internacional de Coaches Ontológicos Profesionales. Yo periódicamente saco una columna donde presento los grandes temas y doy las referencias para que los coaches puedan por su cuenta profundizar en ello. Pero yo decía, son 3 los rasgos. El rigor conceptual es uno, la ética es el segundo. Y yo creo que si esta no se afirma con un compromiso muy importante de atenernos a ciertos principios éticos, de los que podremos hablar en un momento también, se descarrila. Como he visto proyectos de coaching descarrilarse justamente por sus deficiencias éticas. Y son varios. Y creo que quienes han tomado programas con nosotros saben que el cuidado que damos a este aspecto es un cuidado pero muy, muy importante, y no hemos tenido nunca un cuestionamiento en este punto específico. Y el tercer punto es capacidad eficaz de transformación sostenida. Que a partir de lo que hacemos se pueda producir transformaciones en forma consistente. Que hayan metodologías, que hayan acercamiento, que muestren que los coaches ontológicos pueden estar produciendo en forma robusta, consistente, en el tiempo, transformaciones muy importantes en la gente que acude para pedir ayuda. Esos son los 3 elementos centrales que vemos que el discurso tiene que garantizar, el discurso de la ontología del lenguaje. Y creo que
que ha sido un compromiso muy fuerte de nuestra parte, que requiere ser reafirmado una y otra vez, hay que elevarlo de nivel todo el tiempo, hay que avanzar más en esto, y nos sentimos muy orgullosos de que sea así. Y ahí la metodología del coaching, me imagino yo, que es una de las metodologías, una de las herramientas que aporta en este afán de transformación, ¿verdad? Sin duda, es una orientada fundamentalmente a individuos. Como te decía, es básicamente una práctica de desarrollo de posibilidades de aprendizaje profundos, que busca destrabar a quienes sienten que no logran alcanzar sus aspiraciones, sus sueños, que se encuentran con cosas que no son como quisieran que funcionaran, y donde yo creo que yo insisto mucho, nosotros no inventamos el coaching ontológico. Cuando yo llegué a trabajar con Fernando Flores se hablaba del coaching ontológico, me parece muy importante advertirlo, pero sí lo hemos convertido en una disciplina rigurosa, no en una práctica informal que era lo que yo conocía. Correcto. Entonces, y eso implica otras cosas, o eso implica metodologías particulares, eso implica pedagogías efectivas, eso implica darle un soporte institucional, cosa que estamos haciendo, y hacerlo crecer permanentemente. Estamos en el umbral del desarrollo de esta disciplina que a mi modo de ver es cada vez más necesaria en el mundo que vivimos. Por supuesto. Estamos conversando con el doctor Echeverría. Queremos comentarle a nuestros auditores que recién se conectan a nuestra señal de que él es fundador y presidente de Newfield Consulting, empresa de consultoría y formación de coaching ontológico que opera en diversos países de Hispanoamérica. Así es. Yo tenía una pregunta, Rafael. Básicamente, hay muchas personas que nos están escuchando que te conocen y conocen tu propuesta, pero tal vez hay otras que no, y se deben estar preguntando, bueno, ¿me pueden decir, por favor, qué significa esta propuesta? ¿Cómo podemos entregar a nuestros auditores de manera, no sé si sucinta o lo más simple, qué es la ontología del lenguaje? ¿Cómo la podemos definir? Fantástico, es un tema lindísimo. Ontología comenzó siendo la concepción que tenemos de la realidad. Y luego se descubrió que si queríamos dar cuenta de cuáles son los presupuestos desde los cuales configuramos el sentido de la realidad, la interpretamos, le asignamos un carácter, teníamos que profundizar en cómo somos los seres humanos, porque esa realidad se nos presenta no de acuerdo a cómo ella es, sino de acuerdo a cómo somos. Y esta es una frase del Talmud. No vemos las cosas como son, sino como somos. Y que por lo tanto la perspectiva ontológica, siendo una forma de articular el carácter que le conferimos a la realidad, se sustenta en una comprensión de cómo somos los seres humanos. Entonces, eso es lo que esa palabra extraña y de difícil digestión significa, el carácter de la realidad. Y yo creo que, aquí hay algo interesante. Muchas veces vivimos en crisis que no reconocemos como tales. Y yo creo que hoy en día la humanidad vive una crisis, la más profunda, que está justamente en el dominio de la ontología. En el dominio de hacer sentido de la realidad que nos corresponde vivir. Me gustaría, esta es una idea que podemos tomarla y que podríamos darle vuelta, pero me gustaría mucho poder profundizar en eso. Tenemos el tiempo para hacerlo. Si no, nosotros te avisamos cuando vayamos a un corte. Vamos a ir a un corte, ¿verdad? Sí. ¿Qué te parece, Rafael? Si ¿Vamos después de estos cortes comerciales vamos con tu explicación. Fantástico. Okay. Gracias. Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORG Chile es representante en el país de World Org, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORG Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.orgchile.org. ORG Chile, educar para la vida. Por más de 20 años, Óscar Cáceres y Asociados ha desarrollado y puesto en práctica metodologías de excelencia en diversas organizaciones en Chile y el extranjero. Con un potente equipo de profesionales, certeros sistemas de medición y un modelo propio, ha logrado elevar estándares en los procesos productivos de sus clientes. Los equipos World Class se componen de personas World Class. Para mayor información ingresa a www.oscarcaceres.com. Óscar Cáceres y Asociados, transformando personas y organizaciones. Arte, cultura y tradiciones del Perú. El Huascarán conjuga no solo la magia y la belleza que evoca el nombre del gran nevado andino, sino que es expresión viva de la cultura gastronómica peruana. Los invitamos a conocer nuestros locales situados en Manuel Montt 2197 y en General Bustamante 997 en la comuna de Ñuñoa y en Valenzuela Castillo 1269 Providencia. No se pierda de disfrutar la mágica grandeza del auténtico sabor peruano. Huascarán Restaurant. Visítenos en www.huascarán.cl. Radio Universidad de Chile presenta Los libros de la radio que piensa, un interesante catálogo de más de 70 títulos de crónica, investigación periodística, entrevistas, ficción y un completo diccionario científico con importantes descuentos. Adquiéralos en Miguel Claro 509 Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile para que nos escuche en silencio. Muy bien, estamos de vuelta con el doctor Echeverría, Rafael Echeverría, quien es el representante y fundador de Newfield Consulting, empresa de consultoría y formación en coaching ontológico, quien está conversando con nosotros hoy día acá. Y quedamos con un tema pendiente, quería Cintia, con Rafael. Así que vamos a proceder a profundizar. Muy bien. Yo les planteaba que muchas veces vivimos crisis sin tener conciencia de ellas. Y yo creo que es el caso de lo que nos pasa ahora. Porque nosotros sostenemos muy fuertemente que la crisis más importante que hoy enfrentamos es una crisis en el dominio ontológico, en el dominio de cómo hacemos sentido de la realidad y en la capacidad que tenemos y desplegamos para generarnos el sentido de vida que hace falta. Y esto es algo muy importante. Durante mucho tiempo el mundo occidental ha hecho sentido de la realidad a partir de la idea de que todos disponemos de un ser inmutable, de una esencia que no cambia, que se despliega por la vida, que nos conduce a relacionarnos como lo hacemos, a comportarnos como lo hacemos, pero que disponemos de ese núcleo no cambiante. Es lo que nosotros llamamos el programa metafísico, que se inicia con Parménides, del año 500 antes de Cristo. Y eso no funcionó muy bien durante mucho tiempo. Pero en la medida que la historia avanzaba, la estabilidad se fue restringiendo. Los rangos de la estabilidad disminuyeron y las transformaciones devinieron cada vez más importantes. Y yo creo que particularmente con el desarrollo de las tecnologías de comunicación e información, que produjeron un nivel de conectividad entre los seres humanos insólito a nivel planetario, se dispara un proceso donde la estabilidad de los mundos que habitábamos prácticamente desaparece. Y lo vemos en términos de el desgaste en nuestras relaciones, el desgaste en nuestras vocaciones, carreras, competencias, conocimientos. Lo vemos claramente en las crecientes brechas
que se abren entre una generación y las que nos siguen, que son cada vez más críticas, más complejas. Y con esos supuestos que hemos tenido durante tanto tiempo para hacer sentido de la realidad, no logramos manejarnos en el mundo de hoy, que vive no solamente transformaciones muy profundas, sino cada vez más aceleradas. Esto es muy importante. Las tecnologías de comunicación e información han sido llamadas las tecnologías del cambio, porque no solamente cambian las cosas que directamente cambian, sino que inducen muchos cambios posteriormente por el efecto de la conectividad que establecen entre ellas. Y eso significa que tenemos que revisar muy profundamente la forma como hacemos sentido de la realidad, y tenemos que ir progresivamente soltando el presupuesto de esencias inmutables, de seres no cambiables, porque no nos están ayudando a vivir. Dicho de otra forma, en la medida que no somos capaces de vivir a la altura de los desafíos históricos y de las condiciones históricas actuales, los seres humanos estamos acumulando profundas capas de resignación, donde decimos, bueno, esto es lo que hay, se hace lo que se puede, ¿qué quieres? Así soy, así es ella, así es él. Y nos negamos a la posibilidad del cambio. Lo que el coaching ontológico busca hacer es justamente identificar esos puntos de atolladero, de obstáculo en la transformación. Busca mostrar el hecho de que tenemos un poder inagotable de transformación, que tenemos que colocarlo a servicio de una vida más satisfactoria, una convivencia más plena que le dé posibilidades a todos. Pero esta crisis de la que estoy hablando, muy poca gente apunta a ella, porque ella, desde la perspectiva nuestra, está residiendo en nuestra forma casi inconsciente de hacer sentido, de por qué las cosas pasan, de por qué las cosas son como son, de por qué ellas acontecen, porque seguimos atrapados, no tanto en filosofía. El programa metafísico dejó de ser importante en la filosofía. No hay ningún filósofo importante hoy día que lo sostenga. Pero a nivel de sentido común de los seres humanos, como todos nosotros, es un elemento crucial. Y eso no nos está ayudando a vivir. Y tenemos que aprender a vivir de otra forma, en otra clave, aceptando las transformaciones del mundo que encaramos, las de nosotros mismos que enfrentamos todos los días, y pudiendo participar plenamente en la transformación del mundo y en la transformación de nosotros mismos para adecuarnos a condiciones que no son las mismas hoy de las que eran hace 5, hace 10, hace 20, hace 40 años. Tanto la ontología del lenguaje como el coaching ontológico sirven ese esfuerzo de abrirnos a una forma de hacer sentido de la realidad y de nosotros mismos, que hoy día se expresan en lo que yo llamo la obsolescencia del ser. El ser que estamos siendo está obsoleto, pertenece a otra época, no logra vivir plenamente las múltiples oportunidades y posibilidades que este mundo nos abre, porque seguimos atrapados a la idea de una esencia inmutable que no podremos cambiar. Uno podría hacerse la idea, perdón Cintia, sí, pero uno podría hacerse la idea, Rafael, de que la gente que acude a estos programas formativos van en esa búsqueda de sentido trascendente, en ese intento de tapar ese vacío existencial. Pero ¿qué pasa y pienso en nuestros auditores, el que tiene el quiebre cotidiano, como llaman ustedes, esa cosa que tienen que resolver, que no es quizás tan trascendente? ¿Cómo lo acogen ustedes a ese ser humano que llega con esa inquietud? Pero mucha gente llega así. Yo me acuerdo de una alumna en España que nos dijo, miren, yo vine aquí para darme cuenta que tenía un problema del que no tenía idea. Y que ahora lo veo, y no solamente lo veo, sino veo cuán serio es y cómo ha estado comprometiendo mi vida hasta ahora. Hay mucha gente que llegan obviamente más livianamente, pero descubren el potencial que esta propuesta tiene.
Y es un potencial que por ser justamente, como tiene que ver con el carácter de la realidad y con la forma más profunda que como somos los seres humanos, tú lo puedes aplicar en múltiples áreas. Nosotros trabajamos en el sector educativo, trabajamos en el sector empresarial, trabajamos en el sector público. En la mañana daba una presentación en el Consejo para la Transparencia. Hemos trabajado con Chile Compra, con Relaciones Exteriores, con Servicio Social, con múltiples. En todas partes esto sirve, porque justamente apunta a lo genérico que nos define como seres humanos, no importa dónde estemos. Y donde llega un coach ontológico, de alguna forma ilumina posibilidades que de lo contrario no son vistas. Yo tengo un amigo que me decía, mira, yo sigo todos los programas de ustedes, pero lo que no voy a hacer es meter a la gente que trabaja para mí, porque sé que si los meto, los pierdo. Van a seguir haciendo lo que ustedes hacen. Eso está bien para mí, pero no me va a desarmar mi empresa. Te lo digo porque es el reconocimiento de que cuando uno comienza a mirar este tipo de problemas, descubre que lo cruzan por entero y que hay un llamado a una vida distinta de servicio a otro, porque el coach ontológico es una persona que está al servicio de una vida más plena de otras personas. Eso es lo que hace. Garantiza felicidad, satisfacción, plenitud de vida. Resuelve las cosas que a la gente las afligen. Claro, llegan de muy distintos colores, pero yo creo que produce un entusiasmo muy grande, de gente que queda muy deslumbrada por las cosas que aprende y lo que descubre que puede hacer a partir de ella en dominios completamente diversos. Qué hermosa labor está realizando don Rafael Echeverría, cuando se trata de es que cuando yo lo escucho hablar, tengo el recuerdo de lo que yo viví también. Sí, claro, de esta búsqueda de sentido que tanta falta nos hace a los seres humanos. Pero quizás por ahí algunas personas se pierden, Rafael, y tiene que ver con una pregunta que te comentaba fuera de micrófono. Sí, claro. Que tiene que ver con estas personas que integran tus programas o los de otros y finalmente adquieren una especie como de, comillas, superioridad intelectual e incluso espiritual, fíjate, frente al resto, claro, a propósito de que se sienten coaches o son coaches. Esa especie de arrogancia, ¿cómo la trabajan ustedes? Yo sé que está en el dominio de la ética. Claro. A ver, yo creo varias cosas. Uno, que sin duda hay ciertas escuelas que desarrollan eso casi en forma sistemática y generan masivamente ese tipo de profesionales. No te puedo decir que nosotros no lo hayamos hecho, y estamos conscientes de que a veces nos pasa, pero cada vez insistimos más en los pilares éticos de la propuesta. Y precisamente uno de ellos, y muy importante, que se aborda el primer día del primer programa nuestro, es la importancia de la humildad. Nosotros tenemos 6 valores muy importantes, hablamos de ello en clave emocional. 6 elementos que destacamos como articuladores de la plataforma ética de la propuesta. Uno de ellos es precisamente la humildad. El reconocer que lo que sabemos es siempre finito, siempre acotado, que lo que no sabemos es infinito y que por tanto todos siempre somos infinitamente ignorantes. El reconocer que otra persona es un ser misterioso, que ni siquiera ella o él logra conocerse plenamente y que tenemos que acercarnos a esa persona honrando el misterio que ella es. Cada vez insistimos más en eso. Yo tengo un amigo que una vez tuvo una conversación conmigo, me dijo: Rafael, he conocido un par de personas que se formaron contigo y a veces me dan susto, porque siento que creen que se la saben todas. Te digo, esa conversación yo la llevo a mis programas, la cuento tal cual me la dijeron, tal cual fue, muestro los efectos que se producen de eso y hacemos sistemáticamente todo lo posible y reforzamos las medidas que tomamos para que eso no pase. Yo creo que con todo en este esfuerzo somos bastante exitosos.
Pero no puedo dejar de reconocer que hay otras escuelas que invocan la dimensión ontológica, no todas, pero hay algunas donde se falta el respeto, donde se agrede, donde se hace coaching desde la negatividad, donde se compromete la confianza y donde terminan generándose situaciones para los coachees, la gente que pide ayuda, muy problemática. Es una señal de alerta permanente en nuestra escuela y estamos permanentemente cuidando que eso no se dé. Nosotros decimos, cuando la gente entra aquí, tenemos 2 criterios de evaluación al final de los programas. Uno en función de competencias y conocimientos adquiridos, que se expresen en resultados. Queremos ver cómo eso se produce en resultados. Pero hay un segundo dominio, lo insistimos siempre, es la ética. ¿Qué uso hace del poder que les enseñamos? No queremos decir, vaya, estamos construyendo monstruos. Desgraciadamente, al comienzo, nos pasó algunas veces. Y todos saben que no solamente van a ser evaluados por competencias, por conocimiento y por resultados que logran alcanzar, sino por cómo se comportan en el dominio de la ética, cómo respetan al otro, cómo honran su presencia, cómo se abren a lo que no saben. Un coach que por la arrogancia encara a un coachee nunca va a lograr escucharlo adecuadamente. Va a presumir que sabe antes que le digan. Yo he escuchado a un coach que decía, mira, yo le he mostrado cuál es el problema y no me lo acepta. Y no me lo acepta. Y yo decía, pero a lo mejor el problema es otro entonces. Si no le hace sentido a la persona que te lo dice, que el problema que tú le dices que tiene, el que está equivocado eres tú. Y no él. Porque él tiene que darle sentido al diagnóstico que tú entregas, a la interpretación que tú haces. Entonces, es un problema fundamental y yo creo que es muy importante traerlo a colación una y otra vez. Pero te puedo asegurar que nos quita el sueño avanzar cada vez más para que este tipo de cosas no acontezcan. Y creemos que tenemos un récord de trabajo que se hace muy fuertemente cargo de lo que tú planteas. Qué bueno. Rafael, en todo caso también yo quería preguntarte, no sé si tiene que ver con esto, mucho se habla respecto a la disciplina del coaching, y lo he escuchado, los mismos coaches o redes sociales, no sé, a lo mejor tú nos puedes ayudar a dilucidar, porque hablamos del coaching personal, hablamos del coaching ejecutivo, hablamos del coaching grupal. ¿Tú nos puedes comentar un poco cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un coaching ejecutivo, un coaching personal, para que las personas que nos están escuchando, que salen de las escuelas, puedan tener un poco más de claridad respecto de estas formas son distintas, o es que son abordadas simplemente en distintos dominios? Tú has planteado 3 tipos de coaching: el personal, el ejecutivo y el de equipos o grupal. Yo creo en el primero y en el último, fuertemente. Y puedo creer en el segundo bajo ciertas condiciones. Pero el segundo lo escucho con alertas. Si una persona no está dispuesta voluntariamente a entregar un problema que encara y entrar en una interacción de coaching, nosotros enseñamos, no corresponde hacerle coaching. Y nos pasa mucho que llegamos a trabajar con empresas donde trabajamos mucho. Y un ejecutivo nos manda, mira, trabájame con el gerente de acá, que no logro que se ponga las pilas y haga lo que yo quiero que haga. Hazle coaching y arréglame. Exacto. Para nosotros ese es un tipo de intervención poco ética, a menos que hablando con él le digamos, parece que tienes un problema. ¿Tú lo quieres resolver o no lo quieres resolver? ¿Te interesa que trabajemos eso? Pero si esa persona no autoriza, no está dispuesto a que eso que está pasando con su jefe o con quien sea un problema que va con el endoso de esa misma persona, nosotros no entramos a hacer coaching. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque el coaching es una herramienta tremendamente poderosa. Y muchas veces se le quiere utilizar para
estrujar al máximo la capacidad productiva de los empleados, para mostrarles que siempre es posible hacer más. Y hay críticas muy interesantes que ven que mucha gente que hace coaching en definitiva está sirviendo los objetivos de lucro, de rentabilidad de algunas empresas, llevando a la gente a los burnt out, al estrés, a depresiones profundas, porque eso es como el mito de Sísifo. Tú siempre puedes hacer más, pero llega un punto donde si sigues haciendo más compromete la satisfacción de tu vida, comprometes tu existencia, comprometes lo que a ti te hace sentido y terminas sirviendo a otro o a una empresa o a una organización. Entonces se ha planteado que el capitalismo ha entrado en una tercera fase donde se ha entrado en la lógica de que el poder hay que utilizarlo a fondo para que la gente rinda más y luego más y luego más y luego más, produciendo toda una psicopatología que hoy día conocemos de gente que explota en eso, que destruye sus vidas en eso. Estamos muy conscientes de eso y creemos que estamos tomando las medidas para advertir a los coaches, cuidado, con el uso que hacen de algo que es tan poderoso y cómo pueden desvirtuarlo completamente, porque justamente al hacer eso los colocan en una plataforma ética completamente diferente de la que nosotros propugnamos y desarrollamos. ¿Y no podrá haber algo de eso también, Rafael, en lo que tú llamas coaching grupal? Es distinto. ¿Es distinto? Es distinto porque el coaching grupal, para que sea efectivo, requiere hacerse con el beneplácito de distintos miembros. Entonces tú trabajas con cada uno de ellos, los escuchas, entiendes por qué les pasa lo que les pasa y trabajas con ellos, pero tienen que declarar que el problema les afecta a ellos. Tú no puedes entrar a un equipo a hacerles coaching porque te lo ordenó alguien de fuera o te lo pidió el jefe del equipo. Si la gente no está dispuesta, nosotros no hacemos coaching. Y eso nos ha pasado. Tenemos una gran corporación con la que trabajamos, donde nos pidieron que trabajáramos con un equipo directivo importante. Entrevistamos a toda la gente y le dijimos al jefe, mira, tienen problemas contigo muy serios y muy atendibles. Y saltó y dijo, para eso yo no los he traído, para que hablen de los problemas que tienen conmigo. Ustedes están para que me resuelvan los problemas que yo tengo y para los cuales los contraté. Dijimos, señora, hasta aquí llegamos. Claro. Eso no es lo que nosotros hacemos. Entonces, si la gente está dispuesta a entender que el equipo puede andar mejor y que un coach los puede ayudar a buscar formas de conectarse mejor, de trabajar juntos mejor, entramos en la medida que ellos estén dispuestos a ello. Pero hacerlo por encargo y forzar a una persona al coaching es algo prohibido desde nuestra escuela. Rafael, ¿cuál es la diferencia entonces entre una terapia psicológica y una sesión de coaching? Hay muchas diferencias y de partida hay que decir que hay muchas escuelas de psicología que están incorporando todo esto. Nosotros hemos trabajado con la Escuela de Psicología de la Universidad del Desarrollo, estamos trabajando con la Escuela de Psicología de la Universidad San Sebastián, se enseña todo esto en escuelas de psicología, hay muchas conexiones y el psicólogo se beneficia con esto. Pero hay algo que nos parece muy importante establecer. El coach no hace psicoterapia. La persona que tiene al frente no tiene una enfermedad, no tiene una patología, está sana. Quiere enfrentar problemas que no sabe resolver y para los cuales pide ayuda. Pide que le permitan entender por qué le pasa lo que le pasa y puedan eventualmente, junto con esa persona, diseñarse los caminos que la sacan de allí. Pero es básicamente una práctica de aprendizaje, no es terapéutica. Ahora, advierto, hay muchas modalidades de psicología que no son terapéuticas. Nosotros trabajamos en Argentina con una escuela de psicología para gente sana, se llama. No son terapeutas. Y cuando trabajamos con gente así, nos entendemos perfectamente y nos potenciamos. Pero el psicólogo tiene, dentro de su práctica, que trabajar muchas veces con patología. El coach, cuando ve una patología, la deriva. No es un profesional que pueda trabajar en forma efectiva con gente que tiene patologías. Bien, perfecto. Esa era una duda que tenía uno de nuestros auditores. No sé si tú quieres preguntar algo. Yo tengo una última pregunta antes. Sí,
te quería preguntar por uno podría pensar, y probablemente muchos auditores así lo sienten, de que la ontología del lenguaje tiene que ver con el lenguaje. Sin embargo, cuando uno se integra a tus programas, Rafael, se encuentra con fuerte trabajo de hecho, ustedes plantean que el ser humano es cuerpo, emoción y lenguaje. Exacto. Entonces, ahí hay yo siento que hay como una especie de integración. ¿Qué pasó? ¿El mundo emocional se adhiere al modelo? ¿Cómo ocurre esto? A ver, el centro de lo que hacemos en rigor no es el lenguaje, son las conversaciones. Okay. Y las conversaciones llevan lenguaje, emocionalidad y cuerpo. Okay. El cuerpo se comunica también, participa en la comunicación. Yo viendo las caras, los gestos, las posturas que la persona hace, me da muchas pistas de lo que está pensando o sintiendo. Pero quizás debimos haber llamado esto ontología de las conversaciones. Exacto. Cuando uno coloca un nombre queda atrapado, ¿no? Sí. De una forma. Y yo creo que cuando yo la bauticé así, estaba muy impactado por las grandes contribuciones que había hecho la filosofía del lenguaje. Pero está claro, como tú bien dices, que ampliamos. De hecho, el lenguaje es tributario de las conversaciones. Yo no accedo al lenguaje como accedo a respirar, a caminar, a gatear, a hacer otras cosas. Yo accedo al lenguaje en interacciones sociales. Accedo al lenguaje en conversaciones. Y es por las conversaciones que accedo al lenguaje. Las conversaciones son primordiales. Son más importantes y anteceden incluso al lenguaje que luego adquiero y que me permite hablar conmigo mismo y todo eso. Pero es un fenómeno estrictamente conversacional y es un muy buen punto porque establece esa corrección. Okay. Rafael, ¿qué crees tú que va a pasar con la disciplina del coaching? Porque todo está, digamos, en una constante evolución. Claro. Hablábamos de la obsolescencia. ¿Qué crees tú? ¿Cómo ves el futuro del coaching? En la medida que los que somos coaches y los que formamos coaches asumamos esto con responsabilidad, no nos alejemos de una base ética muy sólida y consistente, esta es una disciplina que va a ser cada vez más importante en el futuro. Los seres humanos requieren de alguien que los pueda ayudar para ver lo que no ven y que les pasa, y para tomar las acciones que les permitan salir de eso. Eso es lo que el coach ontológico hace. Pero va a descansar del cuidado que le demos a la plataforma ética y de no hacer concesiones al rigor conceptual de lo que estamos haciendo. Perfecto. Un minuto final, Rafael, para que nos cuentes. Tienes que dividir ese minuto en dos cosas. Cuéntanos de tu evento en Buenos Aires, que a mí me parece bien importante. Ya. Y lo otro, ¿qué le podemos decir a nuestros auditores como mensaje final? A ver, tenemos nosotros desde hace un año, estamos por cumplir justamente en noviembre un año de la creación de la Federación Internacional de Coaches Ontológicos Profesionales. Yo soy el presidente actual, tengo 3 semanas más. Tenemos un gran simposio el 11 y 12 en Buenos Aires. Esto se llama la FICOP, Federación Internacional de Coaches Ontológicos Profesionales, página ficop.org, y tenemos un encuentro importante que vamos a hacer allí. Perfecto. Y luego, para la segunda parte de la pregunta que tú me hacías, yo creo que llamo a que la gente se dé cuenta que esto existe. Perfecto. Que es posible vivir mejor y que es posible disolver las capas de resignación en las que todos solemos estar. Perfecto, Rafael. Te agradecemos Muchísimas infinitamente tu presencia acá. Muchas gracias por hacer lo que haces y por estar acá con nosotros en este Conversando en Positivo. Y nos vemos el próximo miércoles, querida Cintia. Buenas tardes. Muchas gracias. Un abrazo. Okay. Adiós. Radio Universidad de Chile presentó Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Óscar Cáceres y Cintia Ordóñez. Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits y Óscar Cáceres y Asociados, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido.